Bien, ahora vamos con lo que es el desarrollo embrionario presomítico, ¿sí? Como sabíamos, chicos, todo lo que es la etapa embrionaria, ¿sí? Que son las primeras 8 semanas del desarrollo prenatal, se va a dividir en dos periodos, el periodo presomítico y el periodo somítico. El periodo presomítico son las 3 primeras semanas después de la fertilización, ¿sí? Eh, este es, es la parte o el periodo mucho más precoz que tiene el embrión, ¿sí? Como sabemos, va entonces desde la fecundación hasta esta tercera semana, ¿sí? ¿Y qué va a suceder en este periodo presomítico que es importante que sepan? Cosas importantes que suceden en el presomítico son la segmentación, la implantación y la gastrulación, ¿sí? Esta etapa es muy importante porque el embarazo, en caso de que esté expuesto a agentes nocivos o teratógenos, pueden inducir a lo que es el aborto, ¿sí? Y después vamos a tener el periodo somítico, que es a partir de la cuarta semana hasta la octava semana. La segmentación del cigoto, chicos, es uno de los primeros eventos que sucede durante el periodo presomítico, ¿sí? Va a suceder inmediatamente después, ¿sí?, de lo que es la fertilización cuando se forma el huevo cigoto. El huevo cigoto, entonces, una vez formado, va a sufrir una serie de divisiones mitóticas, ¿sí?, que se denomina segmentación. Esto van a abarcar los primeros 3 a 4 días después de la fertilización. Y va a consistir en la serie o en la formación de lo que son los blastómeros. ¿Dónde va a ocurrir este proceso de segmentación? Va a ocurrir en las tubas uterinas, en las trompas uterinas, ¿sí? ¿Y qué características tiene esta segmentación? Que va a ser holoblástica, ligeramente asimétrica y es asincrónica. ¿Qué quiere decir holoblástica? Que cuando se produce la división va a ser total o completa, ¿sí? Asimétrica, ¿qué quiere decir? Que algunas células son más grandes que otras de estas blastómeras que se forman. Y es asincrónica. ¿Por qué? Porque en sí, por ejemplo, huevo cigoto comienza a dividirse primero en dos. No es que va a ser después en 4, en 6, en 8, en 10, no. Sino que puede ser 2, después van a haber 3, después 4, 5. No es que va a ser como un número en pares. Eso quiere decir que es asincrónica. Miren, aquí tenemos una imagen. Primero vamos a mirar la imagen, ¿sí? Como aquí tenemos el huevo sin fecundar, ¿sí? Aquí se acercan los espermatozoides para fecundarlo. Una vez fecundado se forma el huevo cigoto, que va a sufrir una serie de divisiones mitóticas a lo que llamamos segmentación, para formar lo que llamamos blastómeras. ¿Cuáles son las blastómeras? Son estas, chicos. ¿Ven que como que dentro del huevo cigoto hay dos células? Esas son blastómeras. Y va a ir sufriendo muchas mitosis para ir multiplicándose estas blastómeras. Miren, en este huevo cigoto ya tenemos 4. Y miren aquí tenemos muchos más. Y miren aquí tenemos muchos más, ¿sí? Bien, el huevo cigoto, chicos, va a iniciar su división mitótica, que va a concluir o va a terminar 24 horas después, ¿sí? Este en su primera división mitótica. De esta primera división mitótica que sufre el blastómero, ¿sí? El huevo cigoto, se van a obtener como resultado dos células denominadas blastómeras, que es la imagen que yo les he marcado hace rato aquí, ¿sí? Y que se van a encontrar, ¿sí?, rodeados por la zona pelúcida, ¿sí? Acuérdense que la zona pelúcida recién la perdíamos en la etapa de blastocisto, o sea que aquí en esta etapa todavía la tenemos presente, ¿sí? Que sería esa la zona pelúcida. Bien, una vez que se han formado estas dos blastómeras, el huevo cigote va a sufrir de nuevo una mitosis, ¿sí? Esta segunda mitosis va a finalizar entre las 36 y 40 horas después de la fertilización. Este embrión ya va a tener aproximadamente 2 días, ¿sí? Y ya no tenemos un huevo cigoto formado por dos blastómeras, sino que gracias a esta segunda división mitótica vamos a tener un huevo cigoto formado por 4 blastómeras, ¿sí? Como en la imagen que tenemos abajo. Y estas 4 blastómeras todavía van a estar rodeadas por la zona pelúcida. Si ustedes se fijan ahí,
sí, tenemos todavía la zona pelúcida, ¿sí? Que lo envuelve a estas 4 blastómeras. Bien, ¿qué va a pasar? Se va a continuar dando la segmentación, ¿sí? Y nuevamente, ¿sí? Sin dar tiempo a que crezcan estas blastómeras en tamaño, ¿sí? De nuevo el huevo cigoto entra en otra mitosis, que esta ya va a terminar aproximadamente 48 horas después de la fertilización, ¿sí? Y aquí ya vamos a tener un huevo cigoto con 8 blastómeras, ¿sí? Que tenemos aquí. Y aún van a estar envueltos por lo que es la zona pelúcida, que ahí está representado en color celeste, ¿sí? Esta que sería aquí. Bien. Bien, una vez que se llega, ¿sí? Que llega a que este embrión tenga alrededor de 8 células blastoméricas o blastómeras, ¿sí? Que sería esta imagen aquí que todavía está envuelto por la zona pelúcida. Estas células, que son las blastómeras, van a empezar a formar una estructura compacta, ¿sí? Que esta estructura compacta, o sea, entre estas células, van a empezar a formar lo que son complejos de unión fuerte, que sería se empiezan a unir entre ellas. Miren, ¿sí? Cómo se va a ir compactando, ¿sí? Se van a ir organizando, ¿sí? Reorganizándose dentro de este embrión o este huevo cigoto, ¿sí? Bien. Luego, estas blastómeras obviamente se siguen dividiendo y llegan a un momento en que aproximadamente vamos a tener entre 16 a 32 células, ¿sí? A lo cual nosotros llamamos mórula. ¿Por qué? Porque tiene la forma de una mora, ¿sí? Este sería el estadio de mórula, ¿sí? Ven que parece una mórula. Es cuando va a tener entre 16 a 32, ¿sí? Blastómeras. ¿Cuándo ocurre esto? 3 a 4 días después de la fertilización. En cada blastómero, ¿sí? En cada una de estas células blastómeras, se van a activar genes específicos que van a dar lugar a que algunas partes o algunas de estas blastómeras dan parte del embrión y las otras blastómeras de más que nada anexos embrionarios, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? De las células blastoméricas o de los blastómeras que están en este embrión, una parte de ellas van a dar origen al propio embrión y otra parte de ellas van a dar origen a los anexos embrionarios. ¿Qué son los anexos embrionarios? Por ejemplo, el amnios, el saco vitelino, alantoides, corion, cordón umbilical, ¿sí? Que eso vamos a ver después, ¿sí? Que eso no va para este examen. Bien, vamos con la formación del blastocisto. Hace rato hemos dicho que estas células blastoméricas o estas blastómeras empezaban a sufrir una reorganización. ¿Qué quiere decir? De estar todas amontonadas como teníamos aquí en esta imagen de etapa de mórula, estas se empiezan a organizar de una forma que van a quedar así, ¿sí? Una parte de ellas se van a ubicar en la periferia y otra se va a ubicar en uno de los extremos de este huevo o cigoto, de este embrión, ¿sí? Estas que hemos hablado recién, que están en la periferia, son lo que llamamos células trofoblásticas, ¿sí? Y las que están aquí formando como una montañita es el embrioblasto. Y el espacio que queda entre el trofoblasto y el embrioblasto que tenemos aquí se llama blastocele, que es una cavidad llena de líquido que tenemos, ¿sí? Bien, una vez que se ha producido esa reorganización de los blastómeras, es lo que nosotros vamos a llamar al blastocisto. Eso es blastocisto. El blastocisto es cuando está formado por lo que es el trofoblasto, el embrioblasto y el blastocele, ¿sí? A este embrioblasto, ¿sí? Que está aquí formando una montañita, también lo vamos a conocer como masa celular interna, ¿sí? Aquí, esta etapa todavía, el blastocisto va a estar todavía envuelta con la zona pelúcida, ¿sí? Que luego la va a perder. Eso ya vamos a ver, ¿sí? Hacia el quinto día, hacia el quinto día, o entre el quinto al sexto día, ¿sí? Los blastómeros yo les he dicho que se reorganizaban. Entre 8 a 10 blastómeros se van hacia uno de los extremos del embrión,
¿sí? Formando lo que llamamos embryoblasto o masa celular interna. Y el resto que queda se van a ubicar en la periferia, sería alrededor, ¿sí? En la periferia, formando lo que llamamos el trofoblasto. Y entre el trofoblasto y el embrioblasto va a quedar una cavidad llena de líquido denominado blastocele. El embrioblasto, ¿qué va a ser importante? Aquí lo vemos mejor, una imagen cómo está el trofoblasto, cuál es el embrioblasto y cuál es el blastocele. ¿Sí? El embrioblasto es importante porque va a formar lo que es el cuerpo del embrión y parte de los anexos embrionarios. ¿Qué va a formar el embrioblasto entonces? Amnios, saco vitelino, cordón umbilical, alantoides, ¿sí? Y el cuerpo del embrión. Y el trofoblasto, ¿por qué es importante? Porque estas células del trofoblasto se van a ir aplanando, se van a ir adelgazando y se van a encargar de ¿qué? De formar otros anexos que se llaman anexos extraembrionarios y que son muy importantes, que es el corion y la placenta. Entonces, ustedes, si les preguntan de a partir de cuál, ¿sí? De dónde, o sea, de a partir de qué se forma la placenta, es el trofoblasto, ¿sí? Y el blastocele, que era la cavidad llena de líquido, este va a permitir, ¿sí? La migración de células, ¿sí? Para dar origen a lo que son los discos, tanto bilaminar como trilaminar, ¿sí? Bien, el transporte del embrión. Una vez producida, ¿sí? La fertilización a nivel de la trompa uterina, este embrión va a ser transportado a lo largo del interior de las tubas uterinas para llegar ¿hacia dónde? Hacia la cavidad uterina, mediante los procesos de movimientos peristálticos que ya les he explicado, que son una serie de contracciones que sufre el músculo, tanto de la tuba uterina y del útero, ¿sí? Y también vamos a tener unos pequeños pelitos que les he dicho a nivel de lo que es el epitelio de la tuba uterina, que se llaman cilios. Y mediante el movimiento de estos cilios también van a permitir que el embrión vaya como rodando, que vaya siendo transportado a lo largo de la trompa uterina para llegar así hasta lo que es el cuerpo, la cavidad uterina, ¿sí? Hacia el útero. Estas blastómeras van a ir todavía siendo protegidas por la zona pelúcida. ¿Por qué es importante que la zona pelúcida se mantenga todavía protegiendo estas blastómeras? Porque si nosotros, supónganse, si este embrión llegase a perder la zona pelúcida en la trompa uterina, puede suceder que éste se termine implantando a nivel de la trompa. Y ahí es cuando hay ocasiones en que se producen los embarazos ectópicos, que es cuando el embrión no se ha implantado en el lugar correcto, ¿sí? Se ha implantado en la trompa uterina y no en el útero, ¿sí? Y es un caso en el que hay que operar y sacar, porque si en caso de que vaya creciendo ese embrión, se rompe la trompa uterina, se produce hemorragia y esa hemorragia va a ser la cavidad abdominal y puede ser fatal para la paciente, ¿sí? Entonces la zona pelúcida es muy importante porque ella lo que hace es, va a ir protegiendo esta blastómera y también protege que no se vayan a querer implantar a nivel de esta trompa, ¿sí? O sea, evita que estas blastómeras este embrión se vaya a implantar fuera de la cavidad uterina, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos embarazo ectópico. Más o menos aproximadamente entre el quinto y el sexto día, ¿sí? El blastocisto, ¿sí? Va a llegar hacia la cavidad uterina. Entonces, si le preguntan cuándo va a llegar a la cavidad uterina, aproximadamente entre el quinto y el sexto día. Llega a la cavidad uterina, va a estar flotando ahí, ¿sí? Dentro de esa cavidad, libre entre 1 o 2 días, hasta que en un momento se rompe la membrana pelúcida. La zona pelúcida se rompe, chicos, ¿sí? Se rompe. ¿Y qué pasa? Se va a implantar en el endometrio uterino. Si le llegan a preguntar también en qué día aproximado se produce la implantación, es entre el sexto a séptimo día después de la fertilización. Bien. Dentro de lo que es el desarrollo embrional presomítico, ¿sí? En la segunda semana se va a dar un proceso que se denomina blastulación, que lo va a sufrir ¿quién? Lo va a sufrir lo que es el blastocisto, ¿sí? La blastulación, chicos, ¿sí? Lo tienen que aprender qué es la blastulación, es el proceso mediante el cual en el interior de este blastocisto se van a formar lo que es el disco embrionario bilaminar, ¿sí? Que, como dice su nombre, disco, tiene la forma de un disco, ¿sí? Va a estar formado por 2 láminas, por eso se llama bilaminar, ¿sí? Que es como un alfajor de 2 tapas nada más, imagínenselo así, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Este es el disco bilaminar,
que tiene una capa azul y una capa amarilla, ¿sí? ¿Y cómo se llaman esas capas del disco bilaminar? Epiblasto, que están representados en azul en la imagen, y el hipoblasto, que está representado en amarillo. También se va a producir la formación de la cavidad amniótica, que aquí es donde vamos a tener el líquido amniótico, y hasta esa región va a ir creciendo lo que es el embrión. Y después vamos a tener lo que es el saco vitelino, ¿sí? Que se va a formar a nivel del blastocele. O sea, el blastocele, ¿se acuerdan? La cavidad que estaba llena de líquido va a ser el lugar donde se va a producir el saco vitelino, ¿sí? Este saco vitelino va a estar revestido por un tipo de endodermo que se llama endodermo extraembrionario, que después lo van a ver y van a saber qué es, ¿sí? No lo confundan con el endodermo del disco trilaminar, ¿sí? Tenemos dos tipos de endodermo, el endodermo del disco trilaminar y otro endodermo que se llama endodermo extraembrionario. Este endodermo extraembrionario es el que va a tapizar el blastocele formando lo que es el saco vitelino, ¿sí? El saco vitelino después va a desaparecer, ¿sí? Con el tiempo. Lo único que es importante es que el saco vitelino va a tener adentro, en su interior, ¿sí? A ver, aquí, perdón. Aquí, en su interior, el saco vitelino va a tener líquido que se llama vitelo y que es muy importante porque tiene oxígeno, tiene nutrientes importantes. ¿Para qué? Para permitir que este embrión sea nutrido, tenga supervivencia, ¿sí? Hacia la séptima y más o menos octavo día, el embrioblasto, ¿recuerdan? Que era el que se pone, que eran entre 8 a 10 células, que se organizaban a un extremo del embrión, ¿se acuerdan de eso? Este embrioblasto se va a volver a reorganizar, ¿sí? ¿Se acuerdan que el embrioblasto estaba todo como celulitas, todo aquí en un extremo, ¿verdad? Y era trofoblasto, embrioblasto y blastocele. Bien, más o menos en el séptimo a octavo día, ¿sí? Este embrioblasto, ¿qué hace? Se vuelve a organizar, pero se va a reorganizar en dos capas, que ahí la podemos ver en color azul y en color amarillo, formando lo que es la estructura discoidal denominado disco embrionario bilaminar. Entonces, si les preguntan, ¿a partir de qué se forma el disco embrionario bilaminar? Se va a formar a partir del embrioblasto. ¿Cómo está formado el disco bilaminar? Va a estar formado por lo que es el epiblasto y el hipoblasto, ¿sí? Las células del hipoblasto se van a relacionar, ¿sí? Estas las del hipoblasto, las amarillas, ¿sí? Las amarillas se van a relacionar con lo que es el blastocele, ¿sí? Y las azules, que son epiblasto, se van a relacionar ¿con quién? Con la cavidad amniótica. Pero es algo importante que les quiero ir adelantando, es que a partir de una de estas capas se va a formar luego el disco trilaminar. Y es pregunta de examen. ¿Cuál de estas dos capas va a dar origen al disco trilaminar? Va a ser el epiblasto, ¿sí? El epiblasto va a dar origen luego al disco trilaminar. Bien, ¿sí? Una vez que se ha formado esa doble capa, ¿sí? Que se llama disco bilaminar, en los extremos de esta capa se van a formar una serie, chicos, de uniones entre el epiblasto y el hipoblasto que van a dar origen, ¿sí? A la membrana bucofaringea, ¿sí? Y a la membrana cloacal. ¿Qué es la membrana bucofaringea y la membrana cloacal? La membrana bucofaringea va a ser lo que es la futura boca, ¿sí? Del embrión. Mientras que la membrana cloacal es el futuro, ¿sí? Región anal o conducto anal del embrión, ¿sí? A donde está la membrana bucofaringea sería el extremo cefálico del embrión que se está formando, y donde está la membrana cloacal es donde sería el extremo caudal de este embrión, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma la membrana bucofaringea y la membrana cloacal, que son la futura boca y el futuro conducto anal de ese embrión? ¿Sí? Va a ser por una serie de uniones que hay entre el epiblasto y el hipoblasto. Miren aquí esta imagen, ¿sí? ¿Sí? Donde aquí en azul tenemos el epiblasto. En amarillo tenemos el hipoblasto. Y miren cómo aquí en este extremo se unen los dos para formar la membrana bucofaringea. Y miren cómo en ese extremo se unen los dos, ¿sí? Para formar la membrana cloacal, ¿sí? Bien, ¿qué va a suceder después?
¿sí? ¿Qué otros cambios vamos a ver? ¿Sí? Miren aquí estas dos imágenes, ¿sí? La primera imagen, ¿qué está pasando? De las células, ¿sí? Desde lo que es el epiblasto en realidad, de la capa azul, recuerden, se van a empezar a formar una serie de células denominados amnioblastos, que lo que van a hacer es ir tapizando todo lo que es la cavidad amniótica primitiva. Acuérdense que aquí era la cavidad amniótica primitiva. Miren cómo la van tapizando hasta llegar a formar así, ¿ven? Que toda la cavidad va a estar tapizada de estas células denominadas amnioblasto, que se originan a partir de esta capa denominada epiblasto, ¿sí? Y va a quedar lo que llamamos la cavidad amniótica definitiva, ¿sí? Van a constituir lo que llamamos el amnios. Y ustedes van a decir, ¿qué es el amnios y qué es el corion? ¿Sí? Siempre el amnios y el corion van agarrados de la mano, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros cuando el feto está dentro del útero, va a estar dentro de una bolsa. Que siempre van a escuchar que está dentro de una bolsa y esa bolsa tiene líquido amniótico. Pero no es una sola bolsa. Imagínense que ustedes van a comprar una gaseosa de 3 litros, ¿sí? La gaseosa de 3 litros es el feto. Y ustedes, como la gaseosa de 3 litros es pesada, piden siempre que les pongan en doble bolsa. Bien, va a haber una bolsa que está en contacto directo con la gaseosa y la otra bolsa no, obviamente, es la que está más afuera. La primera bolsa que está en contacto con la gaseosa, que sería el feto en este caso, es el amnios. Y la segunda bolsa es el corion. ¿Sí? ¿Por qué se llama esa capa? Se llama amnios. Porque está en contacto directo con el líquido amniótico, que acuérdense que aquí está el líquido amniótico, ¿sí? Donde luego va a estar ahí nadando el embrioncito. ¿Y cuál es el embrión aquí? Usted me dice, ¿dónde está el futuro embrioncito, el bebecito que va a ser después? Es esto. Eso es el embrión que se está formando, ¿sí? Que luego va a ir sufriendo, ¿sí? Modificaciones en su ubicación, va a ir adoptando esa forma de posición fetal que ahora vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, ¿sí? Lo mismo va a suceder, ¿qué más? Con el hipoblasto. Desde el hipoblasto, que era la capa amarilla, van a ir surgiendo una serie de células que van a ir tapizando aquí lo que es el blastocele. Miren cómo queda de tapizado, ¿sí? Estas células se denominan células del endodermo extraembrionario, ¿sí? Y una vez que este blastocele ha sido tapizada por estas células, ya no se va a llamar más blastocele, se denomina saco vitelino primario. ¿Sí? Eso tienen que saberlo así bien. Bien, ¿qué más vamos a ver? A partir, más o menos entre el día 11 y 12, del endodermo este que hemos hablado, que tapizaba lo que es el blastocele y formaba el saco vitelino, ¿sí? Se van a ir originando una serie de células que la vamos a ver representada en color rojo en estas imágenes, por ejemplo en esta, ¿sí? ¿Ven que aquí está en color rojo? ¿Sí? Se van a ir liberando células, ¿sí? A partir de este mesodermo extraembrionario, ¿sí? Y que se van a ubicar entre este endodermo, ¿sí? Y lo que sería el trofoblasto, ¿sí? O sea, se van a ubicar entre el trofoblasto, que sería esta, y el endodermo extraembrionario. Serían estas rojitas, ¿sí? Esta capa de células va a ir proliferando de una forma que va a separar al amnios y al endodermo del trofoblasto. O sea que lo van a separar ¿a quién? Al amnios que está en celeste, al endodermo que está en amarillo, ¿de quién? Del trofoblasto, que son estas células que están en la periferia, ¿sí? Luego, ¿qué va a suceder? Entre estas células rojas que hemos representado aquí, ¿sí? Esas, ¿cómo se llaman? Son células mesenquimatosas que se llama mesodermo extraembrionario. Los rojos se llama mesodermo, ¿sí? O sea, si hago de vuelta un repaso, ¿qué va a pasar en el día 11 y 12? O 12 aproximadamente. Van a empezar a salir células de endodermo extraembrionario que se van a ubicar, ¿sí? O que van a empezar a rodear tanto el endodermo extraembrionario como también a la cavidad amniótica, ¿sí? Y lo que hacen estas células rojitas van a separar a estos, o sea, a la cavidad amniótica, de lo que sería el saco vitelino del trofoblasto, que el trofoblasto eran estas células que están en la periferia. ¿Cómo se llaman estas células? Son células mesenquimatosas, ¿sí? Y más que nada se las llaman como mesodermo extraembrionario. Aquí está marcado en el dibujo. Luego, entre estas células rojas, que son el mesodermo extraembrionario, van a aparecer, ¿sí?
una serie de espacios que van a ir confluyendo entre sí, o sea que en un momento se van uniendo unas a otras, formando un espacio grande denominado celoma extraembrionario, que es ese espacio en blanco que tenemos en la tercera imagen, ¿sí? Miren aquí qué ha sucedido. Estas células rojas, a medida que se han ido produciéndose o formándose, ¿sí? Han ido como confluyendo y apretando el saco vitelino, como que lo han ido cortando, hasta que un momento, ¿sí? Se ha cortado por completo, formando lo que es el saco vitelino secundario, ¿sí? Y aquí tenemos un remanente o el pedacito de saco vitelino que quedaba afuera de él, ¿sí? Que eso luego se degrada y se desaparece, ¿sí? Es remanente, quiere decir que queda ahí, no pasa nada y no hace nada, ¿sí? Y miren, aquí cuando se ha formado el celoma extraembrionario, ¿sí? Miren cómo ha quedado todo organizado diferente. ¿Qué ha pasado aquí? Tenemos todavía a las células del trofoblasto en la periferia. Miren cómo las células rojitas se han ido ubicando pegadas a las células trofoblásticas, ¿sí? Ha quedado un espacio formadas por estas células del mesodermo extraembrionario que se llama celoma extraembrionario. Y miren cómo esto, ¿sí? Que será el embrión, va a quedar unido aún al trofoblasto gracias a un pequeño tallo formado por esas mismas células mesenquimatosas, formadas por ese mesodermo extraembrionario. ¿Cómo se denomina ese tallo? Se llama tallo de conexión, ¿sí? Bien, este espacio que se ha formado gracias a este mesodermo extraembrionario, sí va a alcanzar casi toda la periferia del blastocisto, pero solo una pequeña parte de él queda unido a este blastocisto, ¿sí? Es lo que nosotros denominábamos tallo de conexión, ¿sí? Lo que permite este tallo de conexión es que mantiene unido a este disco, ¿sí? Con la cavidad amniótica y al saco vitelino con la pared del trofoblasto, ¿sí? Acuérdense que era el trofoblasto, era esto, ¿sí? Como consecuencia, chicos, de la formación de este celoma, ¿sí? Este mesodermo extraembrionario, ¿sí? De él se van a formar dos capas que van a tener diferente nombre, ¿sí? Uno se va a llamar mesodermo extraembrionario somático y mesodermo extraembrionario espláncnico, ¿sí? ¿Cuál es el mesodermo extraembrionario somático? Es todo este mesodermo todo este mesodermo que está pegado directamente al trofoblasto, ¿sí? A eso se lo llama mesodermo extraembrionario somático, ¿sí? Y la otra parte que va a recubrir directamente lo que es al amnios y al saco vitelino, todo eso se lo denomina mesodermo extraembrionario espláncnico, ¿sí? Entonces le preguntan, ¿qué es el mesodermo extraembrionario somático? Es el mesodermo que va a cubrir directamente todo lo que es el trofoblasto. ¿Y cuál es el mesodermo extraembrionario espláncnico? Es el que va a cubrir lo que es cavidad amniótica y saco vitelino, ¿sí? Gracias a la formación de este espacio denominado celoma, se va a producir esto. Bien, después vamos a tener la implantación, chicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado que el endometrio tenía que el útero tenía una capa que se denominaba endometrio, que era una de las capas más internas del endometrio, y que del útero, perdón, y que el endometrio se divide a su vez en una capa funcional y una capa basal? Bien. La capa funcional, chicos, es donde ahí se va a producir la implantación del blastocisto, ¿sí? Ahí se va a implantar en la capa funcional del endometrio, ¿sí? Bien, entre el quinto a sexto día, ¿sí? Ya sabemos que el blastocisto llegaba ¿a dónde? A la cavidad uterina, donde flotaba aproximadamente entre 1 o 2 días, todavía cubierto por la zona pelúcida, ¿sí? Y después tiene que comenzar el proceso de implantación o anidación, que quiere decir que va a ir a calzarse en el endometrio y va a empezar ¿a qué? A implantarse, a introducirse en él. Pero para que suceda eso, lo primero que tiene que pasar es que este blastocisto, que está aquí adentro todavía cubierto por su zona pelúcida, pierda esa zona pelúcida como está pasando aquí. Miren cómo el blastocisto va saliendo de la zona pelúcida.
En este estado, sin zona pelúcida, sí se va a poder implantar en el endometrio. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo lo hace? ¿Sí? El trofoblasto, acuérdense que es la capa esta de células que tiene el blastocisto, va a inducir, ¿sí?, al embrioblasto que empiece a producir una serie de enzimas denominadas strepsinas. ¿Ellas qué hacen? Empiezan a romper la zona pelúcida, ¿sí? Van a producir un agujerito, como un orificio, por donde se va a escapar el embrión, donde se va a escapar el blastocisto. Lo que nosotros llamamos eclosión del blastocisto, ¿sí? Eclosión se le dice también cuando se rompe el huevo, cuando nace un pollito. Bueno, lo mismo pasa aquí. Se produce la eclosión del blastocisto, que es, se rompe la zona pelúcida y se escapa por ahí. Bien, ¿qué pasa luego? ¿Sí? El trofoblasto, que era la capa más interna, ¿sí?, del blastocisto, comienza a tener contacto obviamente con el endometrio, ¿sí? Por su polo embrionario. Acuérdense que tiene el polo embrionario o masa celular interna, ¿se acuerdan? Bien, por este lado se va a empezar a poner en contacto con lo que es el endometrio, ¿sí? Y una vez adherido a este endometrio, va a empezar a formar, ¿sí?, a proliferar sus células, formando a dos capas. Una capa que se denomina citotrofoblasto, ¿sí?, que son células aplanadas. Este citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto también, ¿sí?, se van a formar a partir del trofoblasto, chicos, ¿sí? Entonces, el trofoblasto va a dar origen al sincitotrofoblasto y al citotrofoblasto. El citotrofoblasto son células aplanadas y el sincitotrofoblasto es una capa de células, ¿sí?, que se van a encontrar externamente, que podemos ver aquí, ¿ven?, en violeta, y que este es el encargado de ir rompiendo el endometrio para que se pueda introducir el embrión, ¿sí? Y una vez que va rompiendo el endometrio, se va a ir introduciendo en el endometrio funcional, ¿sí? Esta capa de células, que es el sincitotrofoblasto, va a empezar a producir una hormona muy importante que la hemos visto hoy en clase, que es la gonadotrofina coriónica humana, que también es llamada la hormona del embarazo y que era la encargada también de mantener viable al cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿recuerdan? Que era el que iba a producir la progesterona. ¿Qué más va a suceder, ¿sí?, en la implantación? Entre el 8º y el 9º día, ¿sí?, la mayor parte de este saco trofoblástico, ¿sí?, de estas células trofoblásticas que rodean a lo que es el embrión, va a introduciéndose cada vez más en el endometrio. Ya va a estar introducido casi por completo, solo una pequeña parte de él falta introducirse, que sería esa, que la podemos ver, ¿sí? Acuérdense que todo esto que está aquí alrededor es endometrio, ¿sí? Y a medida, chicos, que va introduciéndose, va a ir rompiendo lo que son vasos sanguíneos, glandulitas y todo eso, ¿sí? Lo que van a generar una serie de espacios denominados lagunas o espacios lacunares, que lo tenemos aquí, miren, ¿ven? Aquí lo tenemos marcado. Estos espacios chiquititos en blanco, bueno, estos que están marcados con negro, que dicen espacios lacunares, son pequeños espacios que van a ir apareciendo o como consecuencia, ¿sí?, de esta ruptura de glándulas endometriales y vasos sanguíneos que va produciendo el embrión a medida que se va implantando en el endometrio, ¿sí? Entre el 9º, ¿sí?, el 10º día, casi todo de lo que es el saco trofoblástico, ¿sí?, de lo que sería el embrión, se ha introducido casi por completo en el endometrio, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Se empieza a regenerar lo que es el endometrio. ¿Se acuerdan que se había roto el endometrio porque lo iba rompiendo a medida que se iba implantando? Bueno, se va a empezar a regenerar y a medida que se va introduciendo, ¿se acuerdan los espacios lacunares que habían aparecido? Estos van a ir confluyendo, que sería que se van acercando entre sí, ¿sí?, para formar lo que se llaman redes lacunares. ¿Ven? Estas son las redes lacunares. Ahí les he marcado donde dice redes lacunares. Fíjense cuáles son, ¿sí? En la periferia, ¿sí?, de este trofoblasto, o sea, alrededor de este trofoblasto, van a empezar o van a comenzar a proliferar, ¿sí?, y a acumularse células trofoblásticas, ¿sí?, que son estitas, chiquititas que están aquí, alrededor del trofoblasto, que se denominan vellosidades coriónicas primarias. Estas vellosidades, vamos a tener vellosidades coriónicas primarias, secundarias y terciarias, que se van a formar a partir del ¿qué? Del trofoblasto para dar origen ¿a quién? A la placenta.
Entre el día 12 o 13 y 14, ¿sí? Se va a establecer ya lo que es la circulación materno-fetal, o sea, va a haber una relación o se va a establecer la circulación entre madre-feto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿A través de dónde? De estas redes lacunales, chicos. Ven que ustedes pueden ver claramente que estas redes lacunales que se han formado, tenemos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos van a permitir que la madre pueda enviar nutrientes y oxígeno a través de estos al feto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a circular la sangre materna, ¿sí? Y se van a empezar a formar lo que son los espacios intervellosos de la placenta, ¿sí? Las vellosidades coriónicas, que eran las primarias que hemos hablado primero, se van a convertir en vellosidades secundarias, ¿sí? Y este que está en violeta, que era el sincitio trofoblasto, ¿se acuerdan? Ese sincitio trofoblasto cada vez más y más y más se va a introducir. ¿En qué? Se va a introducir en el endometrio, ¿sí? Va a ir atravesando las capas va a ir atravesando todo lo que es la capa endometrial, ¿sí? Y este podría, o tiene tanta capacidad invasora que podría atravesar toda la capa del útero. Endometrio, miometrio, perimetrio. Pero eso no tiene que suceder. ¿Por qué? Porque porque acuérdense que el trofoblasto da origen en la placenta, ¿sí? Lo que se está atravesando, todas estas capas, sería la placenta, ¿sí? Si la placenta tendría que atravesar las capas endometrial, miometrial y todo eso, sería algo muy malo, ¿sí? Hay una patología que se llaman placentas acreta, increta y percreta, que son placentas que van a atravesar todas las capas del útero. Es una placenta que no la puedes sacar cuando nace el bebé. Nace el feto y vos quieres sacar la placenta está agarrada, muy agarrada al útero y produce hemorragia. Y a esa mujer, lamentablemente, hay que hacerle una histerectomía. ¿Qué es eso? Sacarle el útero, ¿sí? Entonces, hay un proceso que se llama reacción decidual, ¿sí? Decidual, que es una reacción que tiene el endometrio, que, acuérdense también, otra cosa que es importante. El endometrio, en el embarazo, ya no se le dice endometrio, se le dice decidua, ¿sí? Entonces, decidual viene de decidua, que sería el endometrio en una etapa de embarazo, algo así. Pero lo importante es que sepan que ya no se le dice endometrio cuando la mujer está gestando, sino ya se le dice decidua. Bueno, hay un proceso que se llama reacción decidual, ¿sí? Reacción decidual, que es una reacción que va a sufrir esta decidua para evitar que esta placenta vaya invadiendo todas esas capas del útero, ¿sí? No tiene que hacerlo, ¿sí? Si no pasaría lo que les he dicho hace rato. ¿Qué es la reacción decidual? ¿O cómo está producida o quién la produce? ¿Sí? La reacción decidual va a estar producida por la invasión del trofoblasto, ¿sí? ¿Y qué va a impedir la reacción decidual? Es que éste penetre hasta la capa basal del endometrio, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la capa basal? Entonces, lo que hace la reacción decidual es no permitir que el trofoblasto pase más allá de lo que es la capa funcional, ¿sí? Del endometrio. Las células del endometrio, ¿sí? Que serían las células de la decidua más que nada. Eso sí también, perdón. Cuando el endometrio sufre reacción decidual, recién se le llama decidua. Eso tienen que saber, ¿sí? Entonces las células del endometrio van a empezar a edematizarse, que sería que se empiezan como a hinchar, a engordar, ¿sí? Y se van a empezar a producir una serie de acumulaciones de glucógeno, lípidos, ¿sí? Lo que va a hacer de esta forma es impedir que el sincito trofoblasto siga penetrando, ¿sí? Que no permite entonces que el sincito trofoblasto atraviese lo que es la decidua basal, ¿sí? El endometrio basal. Cuando esta reacción decidual se propaga en todo el endometrio, ya no se llama más endometrio, se lo llama decidua, ¿sí? Esta decidua que queda por debajo del sitio, ¿sí? De implantación del embrión, se denomina decidua basal, ¿sí? Miren, entonces, la parte del endometrio que ha sufrido reacción decidual y que se encuentra por debajo del embrión se denomina decidua basal. Eso tienen que saber también. Si les llegan a preguntar qué es la decidua basal, es la parte del endometrio o es la parte de la decidua que se encuentra por debajo del sitio de implantación del embrión, ¿sí?
Esto es que esta decidua basal va a formar parte luego de lo que llamamos placenta, pero no de toda la placenta, sino porque la placenta tiene dos partes, una cara materna y una cara fetal. La cara materna de la placenta es la que está agarrada del útero, ¿sí? Del endometrio. Mientras que la cara fetal es la que mira hacia el feto, ¿sí? Miren, aquí tenemos la placenta. Aquí les marco. Esta es la placenta. Ven que de ahí de la placenta sale el cordón umbilical. Esta cara de la placenta que mira hacia el feto se llama cara fetal. Mientras que la parte esta que mira hacia el endometrio se llama cara materna de la placenta. Entonces la decidua basal, la cara materna de la placenta, es la que va a estar en contacto con la decidua basal, ¿sí? Que la decidua basal es la parte del endometrio que se encuentra por debajo del sitio de implantación. Después vamos a tener la decidua capsular. La decidua capsular, ¿qué es? Es la decidua que cubre el sitio de implantación, ¿sí? ¿Cuál sería la decidua capsular entonces? Sería esta. Les marco aquí. Esta que envuelve directamente al fetito es la decidua capsular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque forma como una cápsula alrededor del feto. No va a tener vasos sanguíneos, nada de eso, ¿sí? Y está en contacto con lo que sería el corion liso, que se le llama. Acuérdense que tenemos el corion y el amnios. ¿Se acuerdan de la doble bolsa, el ejemplo que daba yo de la gaseosa y todo eso? Que la primera bolsa que le ponemos en la gaseosa era el amnios, que está en contacto con el líquido amniótico. Acuérdense que ahí está el líquido amniótico, ¿sí? Y ven, aquí está amnios, dice, ¿ves? El que está en contacto ¿con quién? Con el líquido amniótico, ¿sí? Y el corion, y el corion, ¿sí? Que está inmediatamente después del amnios, ¿sí? Ese se llama corion liso, se le dice. Y ese está en contacto ahí nomás ¿con quién? Con la decidua capsular. Por eso decía que la decidua capsular carece de vasos sanguíneos, está en contacto directo con el corion, que les acabo de mostrar, ¿sí? Y es el que va a envolver a lo que es el fetito. Y después vamos a tener lo que es la decidua parietal, que es la parte del endometrio que no ha participado en la implantación. Sería todo este. ¿Qué significa que no ha participado? Porque ahí no se ha implantado el embrión, ¿sí? Pero en un momento esta decidua parietal se va a unir con la decidua capsular, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo va a ser posible eso? Porque a medida que el fetito vaya creciendo, obviamente va creciendo de un modo de que esta decidua capsular que envuelve el fetito va a ir a pegarse con la decidua parietal, ¿sí? Bien. Ahora vamos con el más importante, ¿sí? La formación del disco trilaminar, ¿sí? ¿Y a dónde o en qué etapa sucede la formación del disco trilaminar? Es en la gastrulación. Entonces, ¿qué es la gastrulación? La gastrulación es el proceso mediante el cual en el disco bilaminar, ¿se acuerdan del disco bilaminar? Que era la doble capa, una azul, otra era amarilla. El azul era el epiblasto, la amarilla era el hipoblasto. Bien. ¿Qué pasa? A partir de este disco bilaminar, para ser más exactos, desde la capa que se llama epiblasto, se van a producir una serie de células que van a formar el disco trilaminar, ¿sí? Estas células del epiblasto, aquí lo tenemos al epiblasto en azul, miren, van a ir migrando celulitas que van a formar las tres capas del disco trilaminar. ¿Cómo se llaman estas capas? Tenemos ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí? Aquí miren, aquí tenemos el disco, que lo han cortado, han hecho un corte coronal del disco en esta imagen. Y miren cómo podemos ver en azul el ectodermo, en rojo el mesodermo y en amarillo el endodermo. La gastrulación, ¿cuándo ocurre? En la tercera semana. Eso es un dato que tienen que saber, chicos, ¿no? ¿Cuándo sucede? ¿Qué días? En la tercera semana, entre los días 15 a 18, más o menos un día, que quiere decir 18 y 19, ¿sí? ¿Qué son los eventos principales en la gastrulación o cuáles son los eventos principales? ¿Sí? Es que en el disco se va a formar lo que es una línea denominada línea primitiva, ¿sí? Miren, en lo que es la superficie del disco vamos a ver una línea que se denomina línea primitiva, ¿sí? Y también se va a producir lo que es la formación de la notocorda. La notocorda, ¿sí?
Si nosotros hacemos un corte coronal, se va a encontrar bien aquí, miren, ahí, en esa altura donde he hecho el puntito negro. Y la notocorda es muy importante porque va a formar lo que es la columna vertebral, ¿sí? En esta etapa al embrión se lo denomina gástrula, ¿sí? Gástrula. ¿Qué más? ¿Qué es la línea primitiva? ¿Sí? Es una condensación de células situadas en la línea media, ¿sí? Del extremo caudal del embrión. O sea, esto es un embrión, ¿sí? Que tiene forma de disco. Este es su extremo caudal y esto es su extremo cefálico. Desde el extremo caudal vamos a ver que muchas células de este se van a empezar a condensar formando una línea que se llama línea primitiva. Esta línea primitiva se va a ir alargando en dirección cefálica, sería hacia arriba, ¿sí? Por adición o, claro, por sumatoria de otras células que son del mismo epiblasto, que acuérdense que era del disco bilaminar. En el extremo cefálico de este disco, ¿sí? Las células estas de la línea primitiva van a empezar a proliferar, se empiezan a aumentar en cantidad y van a ir formando como un pocito, un nodulito, que se llama nódulo primitivo o de Hensen. Así también se lo llama. A medida que crece en la línea primitiva, ¿sí? En la línea primitiva, esta línea primitiva luego se va a convertir no en una línea, en un surco, como un canal, ¿sí? Este surco se llama surco primitivo. O sea, a nivel de la línea primitiva voy a tener un surquito, ¿sí? En su interior, que se llama surco primitivo, ¿sí? Que se va a continuar con la fobia primitiva. Y ustedes van a decir, ¿qué es la fobia primitiva? Es el pocito que está a nivel del nodo primitivo, ¿sí? Aquí. Adentro del nodo primitivo voy a tener un pequeño pocito que se llama fobia primitiva, que es un pocito o depresión situado a nivel de este nódulo primitivo. Miren, aquí tenemos el disco embrionario, ¿sí? ¿Por qué vemos ese sin cortarlo, no? Nosotros desde arriba vamos a ver obviamente el ectodermo en azul. Pero si lo llego a cortar, voy a ver esto, donde ahí podemos ver tanto al ectodermo, al mesodermo rojo y al endodermo en amarillo. Ese es el disco trilaminar, ¿sí? Recuerden que el disco trilaminar se forma a partir del disco bilaminar. ¿De cuál de las capas del disco bilaminar? Del epiblasto. Del epiblasto van a ir formando celulitas, van a ir produciéndose celulitas que van a formar lo que es estas tres capas. ¿Y por qué es importante el disco trilaminar? Porque de cada una de estas capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, se van a formar muchos tejidos que van a formar el embrión. En la gastrulación, ¿qué pasa? Las células del epiblasto, que hemos dicho que era la capa azul, se van a ir desplazando hacia la línea primitiva. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería eso? Del epiblasto hemos dicho que empezaban a salir células, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Células que van a ir hacia ¿dónde? Hasta línea primitiva, ¿sí? Van a introducirse, ¿sí? En esta línea primitiva. Entonces, de las células del epiblasto siempre empiezan a... Primero lo que tenemos que saber, chicos, cuando nosotros vamos a tener el epiblasto solo, en azul, y a nivel del epiblasto se forma esa línea primitiva con el nódulo de Hensen, ¿sí? ¿Qué pasa? Una vez que se ha formado la línea primitiva en el nódulo de Hensen, van a empezar a emerger celulitas de este epiblasto que van a empezar ¿a dónde? A irse hacia adentro de esa línea primitiva, para poder introducirse hacia adentro de ese disco bilaminar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las células del epiblasto se empiezan a desplazar hacia la línea primitiva y se van a introducir debajo del epiblasto. ¿Cómo sería eso? Si vuelvo a la imagen anterior, ¿qué va a pasar? Este sería, ustedes lo están viendo en un corte coronal en esta imagen, ¿sí? Pero si yo lo tendría que hacer el dibujo, imagínense que este es el epiblasto, sin hacer el corte. Aquí tenemos línea primitiva y el nódulo, ¿sí? Desde a partir del epiblasto van a empezar a salir muchas celulitas que se van a ir a introducir en la línea primitiva. Cuando se introducen en la línea primitiva van a aparecer aquí adentro. ¿Entienden? Entre las dos capas, entre el epiblasto y el hipoblasto. ¿Qué van a hacer estas primeras celulitas que han emergido del epiblasto? Se van a ir a introducir y se van a ubicar debajo del epiblasto, ¿sí? Eso es lo que van a hacer. Se van a ubicar entre el epiblasto y el hipoblasto.
Entonces estas células que han emigrado, o que migran en realidad del epiblasto, y se ubican entre el epiblasto y el hipoblasto, ¿qué van a hacer? Van a empezar a desplazar a las células del hipoblasto. La empujan, le dice, vete de aquí vos. Nosotros vamos a ubicar tu lugar, no vamos a ocupar tu lugar ahora. Lo corren al hipoblasto y ellas se quedan ubicando, se encuentran ocupando ese lugar. Y es lo que van a formar lo que llamamos el endodermo, ¿sí? El endodermo del disco bilaminar. Entonces, si yo tengo que hacer el dibujo, hago un corte coronal y ahí tenemos el epiblasto y aquí lo tenemos al hipoblasto, ¿sí? ¿Qué hacen? Cuando entran las células, ¿sí? Podemos ponerlo del color rojo, ¿sí? Entran por la línea primitiva, van a aparecer aquí, en el medio, entre el epiblasto y el hipoblasto, y le van a correr a las células amarillas que son del hipoblasto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahora así. El hipoblasto, quedan las células que habían migrado desde el epiblasto, ¿sí? Y el epiblasto en azul. ¿Qué va a pasar? Entonces, se va a formar una de las capas del disco bilaminar. ¿Cuál? El endodermo extraembrionario. Perdón, el endodermo del disco bilaminar. Acuérdense que endodermo extraembrionario y endodermo intraembrionario no es lo mismo, ¿no? Acuérdense que el de endodermo intraembrionario es del disco trilaminar, ¿sí? Entonces aquí tenemos el endodermo, ¿sí? La primera capa que se forma del disco. Y aquí seguimos teniéndolo al epiblasto y al hipoblasto, ¿sí? Veamos qué pasa todavía con esta historia. ¿Qué pasa después? Más tarde, de nuevo se empiezan a producir células que van a migrar, ¿sí? Desde el epiblasto, ¿sí? Y de nuevo se introducen por la línea primitiva. Pero estas células, ¿qué van a hacer? Se van a situar entre el epiblasto y el endodermo, formando así lo que llamamos el mesodermo intraembrionario y el extraembrionario, ¿sí? Miren aquí tenemos el epiblasto, la línea primitiva, el nódulo de Hense, ¿sí? Y miren, ¿sí? Cómo a partir, bueno, aquí ya está diferenciado en placa neural todo, pero mejor me fijo en la otra imagen para que ustedes se vean bien. Miren aquí, ¿qué pasa? De vuelta empiezan a migrar desde el epiblasto, celulitas, y se van a meter adentro de lo que es la línea primitiva. Y van a aparecer aquí, miren, estas rojas que están aquí en el medio. Se van a ubicar entre quién, entre el endodermo que se ha formado primero y el epiblasto. Formando quién, la segunda capa del disco trilaminar que es el mesodermo. ¿Sí? Y por último, las células, chicos, que han quedado ahí, lo último que han quedado de sobra de la célula, de lo que sería el epiblasto, son las que van a conformar al ectodermo. Entonces, de esa forma vamos a tener las tres capas del disco bilaminar, del trilaminar. En amarillo, endodermo, en rojo, mesodermo, y lo que ha quedado del epiblasto, el ectodermo. No es difícil de aprenderlo. Y cada una de estas capas del disco trilaminar van a dar origen a varias estructuras embrionarias, ¿sí? Que después le voy a poner, aquí está en el Power, un cuadro como para que se aprendan de las más importantes, ¿sí? Miren aquí, chicos, ¿sí? Este es otro dibujo donde tenemos el ectodermo, el endodermo, ¿sí? En rojo y en amarillo en rojo el mesodermo y en amarillo el endodermo, ¿sí? Y miren aquí tenemos luego este mesodermo, ¿sí? Se va a ir dividiendo en diferentes porciones, ¿sí? Vamos a tener el mesodermo axial, que está bien en el medio, que es el redondito rojo del medio, o eso es lo que también llamamos notocorda, y es lo que formaba la columna vertebral, no se olviden. Después, a ambos lados del mesodermo axial o notocorda, vamos a tener el mesodermo paraxial, ¿sí? Después vamos a tener hacia el lado del mesodermo paraxial el mesodermo intermedio y luego el mesodermo lateral, ¿sí? Entonces así se va a ir dividiendo el mesodermo, ¿sí? Del disco trilaminar. Cada uno de estos mesodermos, el mesodermo axial, mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral, van a dar origen a diferentes cosas. Generalmente el mesodermo va a dar origen a lo que es a la parte esquelética, a la parte muscular del cuerpo humano.
Y bueno, aquí para terminar la clase, ¿sí? De lo que es el periodo presomítico, les he puesto el cuadro que yo les decía, ¿sí? De los derivados y que el profe le gusta mucho que sepan esto, ¿sí? Aquí tenemos el ectodermo, el mesodermo, ¿sí? Y lo que sería el endodermo, ¿sí? Y aquí tenemos que el endodermo, esto es importante que sepan, vamos a tener dos tipos, o va a estar dividido en dos partes. El ectodermo superficial y el neuroectodermo. El neuroectodermo, chicos, es lo que va a dar origen a todo lo que sería a las estructuras que van a dar origen al sistema nervioso, ¿sí? En el embrión. Cresta neural y tubo neural, ¿sí? Que esto van a dar origen, por ejemplo, el tubo neural va a dar origen al sistema nervioso central, retina, del ojo, a la glándula pineal, a la hipófisis, que son estructuras del sistema nervioso. Mientras que las crestas neurales van a estar dando origen a todos los que son ganglios nerviosos, ¿sí? Los ganglios simpáticos, parasimpáticos, glándulas, la dentina del diente, cartílagos de los arcos faringeos, ¿sí? Huesos de la cara. ¿Qué más? El ectodermo superficial va a dar origen más que nada a lo que es epidermis, que será la piel, cabello, uñas, glándulas de la piel, glándulas mamarias, una parte de la hipófisis, ¿sí? Acuérdense, si le preguntan de dónde deriva la hipófisis anterior, ¿sí? Ustedes no van a entender muy bien porque la hipófisis es una pequeña glándula que se encuentra en el cerebro, ¿sí? Que esta es una pequeña, que va a tener dos porciones, una parte nerviosa y una parte glandular. La parte glandular va a derivar del ectodermo superficial, ¿sí? Eso es lo que es más importante que sepa. Y la parte nerviosa de esa glándula va a derivar del neuroectodermo, que también se llama hipófisis posterior. Les digo por las dudas, si le dicen ¿de dónde deriva la hipófisis anterior? Deriva del ectodermo superficial. ¿De dónde deriva, si le ponen, de dónde deriva la hipófisis posterior? Del neuroectodermo, ¿sí? Les digo por las dudas. Obviamente que no deben saber qué es la hipófisis, porque eso no han visto todavía en anatomía, ¿sí? Pero lo más importante es que sepa de dónde deriva. Y después tenemos aquí al mesodermo, que se acuerdan que les he dicho que está el mesodermo axial, el mesodermo paraxial, ¿sí? El axial, paraxial, intermedio y lateral. Bueno, cada uno de ellos van a dar origen a otras partes. Por ejemplo, el mesodermo de la cabeza, que es el axial, da origen al cráneo, tejido conjuntivo de la cabeza, cemento de los dientes. El mesodermo paraxial, músculo esquelético, y así, por ejemplo, el mesodermo intermedio del sistema urogenital. Eso lo tienen que saber de memoria, ese cuadrito, ¿sí? ¿Y qué más? Y el endodermo va a dar origen a casi la mayoría de todos los epitelios y glándulas, ¿sí? Tejido epitelial y glándulas. Eso es lo más importante que tienen que saber, chicos, ¿sí?